Familia de Berea y amigos. God bless you, Berea family, friends, and anyone watching us around the world. Queremos decirles que los extrañamos, los queremos mirar pronto. We miss you a lot, we still love you, and we hope to see you soon. Queremos que suscríbanse a la página de YouTube y Facebook, háganle like y puedan compartir con su familia y amigos. If you're watching this on Facebook, please give it a like. If you're watching this on YouTube, please subscribe and always share our videos and services. Si tienes una necesidad en oración, necesitas platicar con alguien, acuérdate que el número de teléfono sale en pantalla. If you need any type of prayer, if you just want to talk, please call the number that is right here below. Pónganse listo porque el servicio va a comenzar en estos momentos. We are about to begin the service. Get your family together, and we are about to begin in 3, 2, 1. Así que ponga su confianza en el Señor. No tema sobre las cosas que están pasando alrededor del mundo. Nuestra confianza debe de estar puesta en nuestro Señor, porque sabemos que todas las cosas que pasan en nuestras vidas son aún por parte de su propósito de Él y su plan que tiene para nosotros. Si me puede acompañar con una oración para empezar el servicio. Señor Jesús, gracias te doy en este día, Señor, en esta tarde, por permitirnos estar una vez más aquí, Señor, reunidos. Aunque no podemos estar todos juntos, Señor, pero sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido misericordioso, Señor, con nosotros y fiel, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido en gran manera, Señor, durante todos estos tiempos, Señor. Te pido, Señor, perdón por cualquier falla, Señor, cualquier falta que hayamos cometido, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdona cualquier mancha, Señor, para que te podamos adorar con libertad, Señor, y nuestra alabanza pueda llegar a tu trono, Señor, como olor fragante, Señor. Te pido, Señor, por cualquier persona, Señor, que esté mal, Señor, de salud o emocional, Señor, espiritual, que tú, Señor, les des fuerza, Señor, para poder levantarse, Señor, y seguir por tu camino, Señor. Te pido, Señor, por las personas que vengan en camino, Señor, que también tú guardes su camino y que lleguen con salvos, Señor.
Te doy gracias, Señor, por este servicio, Señor, y pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, moviéndose en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, por la persona que vaya a predicar, Señor, que seas tú hablando a través de esa persona, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos están listos para adorar a Dios? Amén. Vamos a declarar que el Señor es grande y fuerte. Oh Señor, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh Señor, te alabamos, Padre. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor.
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El resplandor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. How great is our God? How great is our God?
y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Oh Señor, eres grande, Padre. Eres maravilloso, Jesús. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Le voy a pedir por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. And we're going to open our Bibles in Ephesians 6, verse 10 through 12. Le damos también la bienvenida a aquellos que nos están viendo a través del Facebook, de YouTube. And we also welcome those who are watching us through Facebook, through YouTube. Que el Señor siga obrando en el corazón de cada uno de ustedes y sigan escuchando el mensaje de salvación. May the Lord keep working in each and every one of you, and may you keep listening to that message of salvation, Y se gocen en la presencia del Señor. and may you rejoice in the presence of the Lord. Cuando tenga su palabra abierta en Efesios 6, me indica con un fuerte amén, por favor. And when you have your Bibles open in the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 through 12, just give me a loud amen. Amén. Y nos ponemos de pie en Amen. reverencia al Señor. And we're going to stand up in reverence to the Lord. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12. Once again, that's Ephesians chapter 6, verse 10 through 12. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And we're going to read it with the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. And it says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. ¿Cuántos se han fortalecido en el Señor? Now, how many of you have Amén. strengthened yourselves in the Lord? La Amen. palabra nos invita a hacerlo. Now, the word invites us to do so. El 11. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra quién? Contra las acechanzas del diablo. And it says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. And verse 12 says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Amén. Amen. Tome su lugar, por favor. Go ahead and take your places, please. Le damos gracias al Señor And we thank the Lord porque nuevamente nos permite predicar su preciosa palabra. because once again, He has allowed us to preach His precious word. Les comentaba a los hermanos en el servicio de la mañana And I was telling the brothers in the morning's service que esta carta a los Efesios en particular that this particular letter to the Ephesians, es una grande bendición para mi vida it's a great blessing to my life porque el Señor empezó a trabajar en mi vida espiritual. because the Lord began to work in my spiritual life. Cuando el Señor me habló a través de estos versículos. When the Lord spoke to me through these verses, Me recuerdo que cuando llegamos al Evangelio, He reminds me that when we came to the gospel, como ya les hemos testificado varias veces, as I've testified many times, teníamos muchos problemas dentro del matrimonio we had many problems within our marriage. y teníamos muchos pleitos, mi esposo y yo, And so we had many fights, my husband and I, por la situación que acarreábamos de nuestra vida pasada, for the situation that we were dragging from our past lives. pecado, lastimaduras, contiendas,
sin, hurts, contents, sentimientos afectados. these feelings that had been affected. Y el Señor empezó a trabajar en mi vida espiritual. And so the Lord began to work in my spiritual life. Y el Señor me habló en estos versículos. And the Lord spoke to me in these verses. Y me dijo que mi guerra, que mi lucha no era en contra de mi esposo. And he spoke to me. He said that my fight, my battle was not against my husband. Mi guerra no era en contra de mis hijos. My war was not against my children. Y quizás algunas de las veces tengamos problemas en la iglesia por cosas que no nos gustan. And sometimes we may have problems at church for things that we may not like. Pero tu guerra no es en contra de los miembros de la iglesia. But your war is not against the members of the church. Y muchas de las veces nos dejamos atrapar por problemas And a lot of times we allow ourselves to be trapped in the problems. que no podemos solucionar con nuestros propios medios. Problems that we cannot solve through our own means. Y nos dejamos llevar por el sentimiento, And so we allow ourselves to be carried by a feeling, por la ofensa, por la lastimadura. by the offense or what hurt us. Y cuando nos ponemos a pelear And so when we start to fight o con el esposo, with the husband o con los hijos, or with the children o con algún miembro de la congregación, or with the member of the congregation, cuando nos ponemos a pelear tú contra mí o yo contra ti, when we begin to fight, you against me or I against you, lo único que logramos es ofendernos más, the only thing that we win through that is we just end up offending each other more. poner una división entre la familia, We end up putting up divisions between families. y aunque no queramos, And although we may not want to, por medio de las ofensas salimos afectados. through the offenses, we are left affected. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, So then the Lord tells us in His Word, cuando tengamos problemas familiares, when we may have family problems, cuando tengamos problemas matrimoniales, when we may have marriage problems, cuando tengamos problemas en la congregación, when we may have problems in the congregation, el Señor nos dice, fortalezcanse en mí. the Lord says, strengthen yourself in me. Fortaleceos en el Señor Strengthen yourselves in the Lord y en el poder de su fuerza. and in the power of His strength. ¿Por qué? Why? Porque mi lucha no es humana. Because my fight is not a human fight. Mi lucha es espiritual. It's a spiritual fight. Fíjese todas las cosas que nombra el versículo. And look at what else the verse says. Mi lucha es contra principados, It says, I wrestle against rulers of the darkness contra potestades, or spiritual hosts contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, or wickedness in the heavenly places. contra huestes espirituales de maldad. So, wickedness against heavenly places. El Señor nos da una revelación So the Lord gives us a revelation en la carta a los Efesios in the letter to the Ephesians de la manera correcta in the correct manner cómo debemos pelear nuestras batallas. on how we ought to fight our battles. La carta a los Efesios es muy hermosa. Now, the letter to the Ephesians is very beautiful. Cuando usted la empieza a leer en el capítulo 1, en el capítulo 2, When you begin to read it from chapter 1 and then chapter 2, el Señor ahí nos enseña que nos ha enriquecido a nosotros los que hemos creído. the Lord shows us that He has enriched us, those of us who have believed. Nos ha enriquecido espiritualmente. Now, He has enriched us spiritually. La Biblia nos enseña que el Señor, que nuestro Padre nos hizo sentar en lugares celestiales Now, the Bible shows us that our Father allowed us to sit in heavenly places juntamente con Cristo. by or next to Christ. En Efesios también se da una muy mala noticia acerca de la humanidad. And then in Ephesians, it gives us a good news about humanity as well. Dice que todos nosotros sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. It says that in Christ we were dead in our sins and trespasses. Dice que éramos hijos de ira, It says that we were children of wrath, que andábamos en la voluntad de nuestra mente, de nuestra carne, de nuestros deseos. that we were in the will of our minds or our thoughts or desires.
Pero aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, But even after being dead in our sins and trespasses, llegó el evangelio a nuestra vida. the gospel arrived to our lives. Llegó el evangelio a tu vida. The gospel came to your life, Y fuimos perdonados, redimidos and we were forgiven and redeemed por la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz por su sacrificio. by the blood that our Lord Jesus Christ poured in the cross through his sacrifice. Y ahora cambiamos de posición, ahora estamos viviendo una vida nueva en el Señor. And now we have changed positions. We are looking at a new life in the Lord. Ahora somos llamados hijos de Dios. Now we are called children of God. Ahora tenemos en nuestra persona la misma presencia del Espíritu Santo. Now in our person we have the presence of the Holy Spirit. El Señor les habla a los Efesios y les dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo desde el mismo momento que creyeron en el Evangelio. Now the Lord speaks to the Ephesians. He says you were sealed with the Holy Spirit from the moment that you believed. Así que usted está sellado con el Espíritu Santo de Dios. So you have been sealed with the Holy Spirit of God. Aunque usted se quiera esconder de la presencia de Dios, no va a poder, nunca va a poder. And although you may want to hide from the presence of God, you will not be able to. El Espíritu Santo está con nosotros de día y de noche, Now the Holy Spirit is with us day and night, haciendo su obra en lo interior de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra alma. now doing his work on the inner parts of our body, our soul, and our minds. Así que cuando usted se levanta a pelear en contra de esas huestes de maldad, cuando usted hace guerra espiritual, So when you wake up and you fight against these principalities or these powers, when you carry out spiritual warfare, no tenga temor, do not be afraid, porque usted no lo hace con sus propias fuerzas. because you don't do this with your own strength. Usted no lo hace con su propio entendimiento. You don't do it with your own understanding. Cuando nos levantamos a pelear en una guerra espiritual, el Espíritu Santo que está en nosotros Now, when we come into the spiritual warfare, the Holy Spirit that is in us, Él es el que hace la obra en nosotros He is the one that does the work in us para poder pelear nuestras batallas. so that we may be able to fight our battles. Yo le comentaba a uno de mis hijos hace unos días, A few days ago, I was speaking with one of my children. el ministerio no es de nosotros. I said, the mystery is not ours. El ministerio le pertenece al Señor. I'm sorry, the ministry is not ours. It belongs to the Lord. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa Now, we are just the instruments that God uses para que sus propósitos se lleven a cabo. so that His purposes can be carried out. Yo no podría con mis propias fuerzas I would not be able to, with my own strength, pararme a tener una administración en liberación to stand and have or minister someone in deliberation si yo realmente no creyera que el Espíritu Santo de Dios está conmigo. if I truly did not believe that the Holy Spirit of God is in me. Yo no puedo pararme a predicar en este púlpito No, I cannot stand and preach behind this pulpit si yo no creyera que el Espíritu Santo de Dios está conmigo. if I didn't believe that the Holy Spirit of God is with me. Así que nosotros como hijos de Dios So we as children of God, tenemos esa capacidad, we have that capacity, tenemos esa fuerza espiritual, we have that spiritual strength, tenemos esa ayuda continuamente que nos da el Espíritu Santo we have that continuous help that is given to us by the Holy Spirit. que está con nosotros. The Holy Spirit that's with us. Por eso no nos debemos dejar envolver That's why we shouldn't allow ourselves to be caught up por los problemas familiares que cada uno de nosotros tenemos. by the family problems that each and every one of us has. Porque la mala noticia es que los problemas nunca se van a acabar. Because the bad news is that we will never finish having Los problems. problemas están a la orden del día. Now the problems are at the order of or at daylight. La situación es cómo reaccionamos nosotros ante los problemas. Now it's about how we react to the problems. ¿Qué hacemos nosotros con las cosas que nos están afectando emocionalmente y espiritualmente? What is it that we do with the things that are affecting us spiritually and emotionally? Fortalécete
en el Señor. Now strengthen yourself in the Lord. Fortalécete en el poder de la fuerza del Señor. Strengthen yourself in the power of the strength of the Lord. Clama la presencia del Espíritu Santo que está contigo. Cry out to the presence of the Holy Spirit that's with you. Hace un tiempo también le testificaba a otra persona A while ago, I was testifying to a person que yo pasé por varios meses por ansiedad y por depresión. that many months that I had gone through anxiety and depression. Los mismos problemas matrimoniales o familiares o ministeriales, como quiera que sea. The same family problems or marriage problems or ministry Los problems. mismos problemas que yo acarreaba del pasado, de la culpabilidad, The same problems that I had brought with me from the past and that feeling of guilt. me llevaron a tener ansiedad y depresión. They pushed me to have anxiety and depression. Y me recuerdo que en una de esas crisis donde yo me puse mal, And I remember that in one of those crises where I felt really bad, yo me recuerdo que todo el cuerpo me temblaba de la ansiedad tan fuerte que traía. and I remember that my whole body would even shake because of all of the anxiety that was within me. Clamé a la ayuda del Espíritu Santo. And so I cried out to the help of the Holy Spirit. Clamé a la presencia del Espíritu Santo. I cried out to the presence of the Holy Spirit. Y hice lo que la palabra de Dios dice en estos versículos. And I did what the Word of God says in these verses. Fui en contra de esas potestades. I went against those powers. Fui en contra de esas huestes de maldad. I went against the rulers of the darkness. Fui en contra aún de lo que yo misma sentía en ese momento. And I went against that very same thing that I felt in that Y moment. le dije al Señor, And I said, Lord, Señor, mi cuerpo es tuyo. I said, Lord, my body is yours. Tú me compraste con el poder de tu sangre. You purchased me with the price of your blood. Tú me sellaste con tu Santo Espíritu. You sealed me with your Holy Spirit. Y yo clamo en este momento a tu presencia para que por tu poder yo sea liberada. And I cry out to your presence in this moment so that I can be delivered through your power. Y esa fue la última vez que yo tuve una crisis de ansiedad. And that was the last time Y that le I doy la had gloria y la a honra al crisis Señor. of anxiety. Porque el Señor hizo la obra en mí. And I give honor and glory to the Lord because he did the work in me. Y usted medite, hermano, medite, hermana. And so you go ahead and meditate, brother or sister, Porque hay varias personas que aún conociendo a Cristo because there's many people that even after knowing Christ, se encuentran viviendo en esta condición emocional. they find themselves living in this emotional condition. El poder del Evangelio Now the power of the gospel, trata en tu vida, it deals in your life, en todo lo que consiste el ser humano, it deals everything that the human being consists que in, es nuestro cuerpo, which is our body, nuestra alma our soul, y nuestro espíritu. and our spirit. La palabra de Dios penetra profundamente en todo tu ser. Now the word of the Lord penetrates deeply in all your being, Y el poder de la palabra de Dios, que es espíritu, que es vida, and the power of the word of the Lord, it's a spirit, it's life. te liberta del poder de las tinieblas y del poder satánico. It delivers you from the power of darkness and the satanic power. Y Pablo nos enseña a hacer esa guerra espiritual a nosotros los que hemos creído en el Señor. And Paul shows us how to carry out this spiritual warfare. He shows those of us who have believed in the Lord. Y vamos a ver el contexto en el que Pablo predicó la palabra de Dios en Éfeso. And we're going to see the context in which Paul preached that word to the Ephesians. El contexto cultural, The cultural context, el contexto religioso, the religious context, aún el contexto económico even the economical context en que fue predicado el Evangelio. in which this gospel was preached. Vamos ahí a Hechos 19. Now let's go to Acts 19. Hechos 19, y no vamos a leer todo el capítulo por cuestión de tiempo.
And we're not going to read the entire chapter due to, time. Pero aquí en Éfeso, que el día de hoy es Turquía, But to the Ephesians, or where the Ephesians dwell, which is now Turkey, era una fortaleza prácticamente de Satanás. it was practically a strength of Satan. Había aquí muchas cosas malignas, There was a lot of bad things in this place, supersticiosas. superstitious things. Durante el primer siglo de la era cristiana, During the first century Efesios constituía of the Christian era, Ephesus consisted in uno de los principales centros de magia being one of the main centers of witchcraft en todo el Asia Menor. in all Minor Asia. La magia y la religión se fundían en un mundo de espíritus, Now, the religious margin saw itself in a world of spirits, dioses, gods, magos, sorcerers, sacerdotes, priests, templos, and temples, etc. etc. Había varias personas en Éfeso, no se nos dice la cantidad, Now, there was many people in Ephesus, and we're not told the quantity, que practicaban la brujería, who practiced witchcraft. la hechicería, Now, sorcery, la magia, magic, todo lo que se mueve en lo que es el ocultismo. everything that's hidden in the dark. Ellos tenían libros que tenían mucho valor. Now, they had books that had lots of value. Dice la palabra del Señor que todos los libros que fueron quemados cuando oyeron el Evangelio Now, the Bible tells us in the Gospels that all the books that were burnt eran de 50,000 piezas de plata. were made of 50,000 pieces of silver. Así que la magia era un negocio grande ahí en Éfeso. So sorcery or magic was a great business in Ephesus A través del cual la gente se enriquecía. through which people would become rich. Tenemos también en el área religiosa Now, we also have in the religious area que había un gran templo, that there was a great temple que si usted se pone a verlo, una foto de ese templo, se va a quedar asombrado. that if you were to see a picture of this temple you would be left amazed. Este templo era dedicado a la diosa Diana, o también llamada Artemisa. This temple was dedicated to the goddess Diana or Artemisa. Y había mucha gente, muchísima gente que la veneraba. And there was a lot of people who would pay their respects to her. Prácticamente todo el Asia, como lo dice el capítulo 19. Practically all Asia, as chapter 19 says it. Este templo constaba de 127 pilares. Now, this temple was built of 127 pillars. Así que ya se imaginará lo enorme que estaba este templo. So now you can imagine how great this temple was. Cada pilar medía 60 pies de alto Every pillar was 60 feet tall, y estaba decorado con grandes esculturas. and it was decorated with great sculptures. El templo de Artemisa fue uno de los bancos principales del mundo religioso. Now, the temple of Artemisa was a big bank Donde mercaderes y reyes hacían depósitos where marketers would make deposits, y donde ellos decían su dinero podía ser mantenido a salvo bajo la protección de la diosa. and where they were told that their money would be kept safe under the protection of this goddess. Este templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Now, this temple was considered one of the 7 wonders of the old world. Y había un hombre que trabajaba la plata And there was a man who would work the silver, que se llamaba Demetrio, who was called Venetrio, que hacía templos pequeños, réplicas del templo grande, who would make smaller temples. They were pretty much replicas of bigger temples, y los vendían. and they would sell them. Y habían obreros que trabajaban en este negocio And so there was workers who would work in this, doing this labor. y se enriquecían también a través de este negocio. And so they would become very wealthy through this business. Entonces ahí tenemos una mezcla So there we have a mixture de lo pagano
of the pagan, de lo escondido espiritualmente, de lo oscuro, las tinieblas, of what was hidden spiritually or the darkness, con lo religioso. of how that was mixed up with the religious. Y la gente que no conoce a Dios, que no conoce la verdad del Evangelio, And so the people who don't know God or the truth of the gospel, tienen sus creencias, tienen su religión, they have their beliefs, they have their religion. pero ¿sabe a veces qué hacen cuando tienen problemas matrimoniales? But do you know what they do when they have marriage issues? O cuando el esposo ya anda queriendo dejar a la esposa o viceversa, Or when the husband wants to leave the wife or vice versa? van a buscar a los adivinos, They go and seek the sorcerers. van a que les lean las cartas, They go to those who read the cards, van a buscar el horóscopo a ver qué dice el horóscopo. or the card readers, or they go to seek the horoscope. Y todas estas prácticas son prácticas de ocultismo, And all these practices are practices or things that are practiced in the dark, donde se mueven espíritus, demonios de adivinación. where spirits of witchcraft or sorcery are moved. Pero gracias al Dios eterno, al Padre de Gloria, But we thank the eternal God, the Father of glory, que usted y yo ya fuimos libertados de esa oscuridad. that you and I have been delivered from that darkness. Ya fuimos liberados de esas acechanzas de Satanás. We have been delivered from those attacks of Satan. Y ahora estamos viviendo bajo la gracia de Dios, And so now we are living under the grace of God, bajo la cobertura del Espíritu Santo. under the protection of the Holy Spirit. Aunque el enemigo todavía sigue haciendo su obra And although the enemy may keep doing his work de tratar de impedirnos que avancemos, in trying to stop us, el enemigo todavía sigue haciendo su obra para que nos apartemos del camino de Dios. he keeps doing his work so that we may depart ourselves from the path of the Lord. La Biblia lo llama como el Dios de este siglo, Now the Bible describes him as the God of this age, que está en contra de Dios who is against God y en contra del pueblo de Dios. and against the people of God. Pero sabemos que su destino también ya fue declarado. But we know that his destiny has been declared. Él fue ya juzgado, He has been judged. ya fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. He has been casted by our Lord Jesus Christ. Por eso la Biblia nos enseña cómo debemos de pelear nuestras batallas, leyendo su palabra, Reading his word, orando, praying, teniendo comunión con el Espíritu Santo, fellowshipping with the Holy Spirit, avanzando advancing, y peleando nuestras batallas contra quien las debemos pelear. and fighting our battles against those whom we have to fight them against. Contra Satanás y sus huestes diabólicas, Against Satan and his diabolical powers. y no contra nuestro esposo, ni nuestros hijos, ni la congregación. And not against our husband or our children or the congregation. Llegó el Evangelio Now the gospel A arrived Éfeso. to Ephesus, y Pablo ministraba la palabra del Señor. and so Paul would witness the word of the Lord. Y muchos se convertían a través de la predicación de Pablo. And so many would convert through Paul's teachings, Y muchos se arrepintieron de practicar la magia and many repented from practicing witchcraft por el mensaje que escucharon de salvación. through the message of salvation that they had heard. Y fíjese lo que dice en Hechos 19, And look at what it says in Acts 19, versículo 17. verse 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. And it says, this became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata.
It says, also many of those who had practiced magic brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Verse 20, so the word of the Lord grew mightily and prevailed. Así que mirando el contexto de la ciudad de Éfeso, So seeing the context of the city of Ephesus, nos podemos dar cuenta de que ellos necesitaban la manera correcta para pelear sus batallas. we see that they needed a proper way to fight their battles. Y Pablo les habla acerca de ponerse la armadura de Dios, And Paul speaks to them about them putting on the armor of God acerca de estar continuamente en oración, and about continuously praying, acerca de estar usando continuamente la palabra que es la espada del Espíritu. and to continuously use the word, which is a sword and it's the spirit. Solamente Cristo es el único que tiene el poder de trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. So only Christ has the power to transfer us from darkness into his admirable light. Y por el poder del Evangelio, estas personas fueron libres de las artimañas del enemigo. And by his divine power, these people were delivered from the works of the enemy, Y fueron libres de la falsa adoración a los ídolos. and they were delivered from that false praise or worship to the idols. Pero necesitaban mantenerse firmes en el Señor, But they needed to remain firm in the Lord, luchando espiritualmente fighting spiritually, para seguir adelante victoriosos so that they could move forward victorious. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. It says, 18:9. okay. I'm so sorry. It's Deuteronomy chapter 18, verse 9. And it says, when you come into the land which the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominations of those nations. 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. And verse 10 says, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. It says, for all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Cuando el Señor habló a su pueblo allá en el Antiguo Testamento Now, when the Lord spoke to his people in the Old Testament, y los sacó de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto, and he took them from a land of slavery, from the land of Egypt, y los llevó al desierto, ahí habló con ellos. and he took them to the desert, there he spoke with them. Ahí les dio mandamientos, les dio ordenanzas. There he gave them commandments, ordinances. Ahí el Señor les dijo que ellos iban a hacer su especial tesoro, un reino de sacerdotes. He said that they would be his special treasure, a kingdom of priests. Ahí el Señor les prometió la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Now the Lord had promised them the land of Canaan where milk and honey flowed. Y antes de que entraran a esa tierra, el Señor les advierte con esta amonestación. And before they take possession of this land, the Lord gives them this amonestation. No consulten hechiceros, He says, do not consult sorcerers no consulten adivinos, or soothsayers no consulten encantadores, or
or those who interpret omens, no consulten a los muertos, or the dead. porque todo eso es abominación para el Señor. And he says, because all these things are an abomination to the Lord. Y sabe que la gente que vivía en Canaán And do you know that the people who lived in Canaan, practicaba todas estas cosas? they would practice all these things? Había también magia, There was also magic, había hechicería, witchcraft. habían prácticas ocultas, There was hidden practices. habían idolatrías donde ofrecían a sus hijos en sacrificio. There was the idolatry where they would offer their children as sacrifices. Y todo esto conllevaba también a una inmoralidad, a una depravación humana. And all of this carried them into an immorality or a human deprivation. Y el Señor les dijo, por esas abominaciones que ellos practican, And that's why we see here that the Lord says to them, because of these abominations that they practice, yo los echo fuera I have casted them out de Canaán. from Canaan. Y esa tierra se las voy a heredar a ustedes. And this land I will inherit to you, Pero tengan cuidado but be careful de no hacer lo que ellos hacen. to not do what they do. Y así es la misma demanda del Señor hasta el día de hoy. And that's what the Lord demands from us till today. Hace unos meses andaba una persona por allá en un centro comercial A few months ago, there was this person, y se arrimó conmigo. and this person was like at a shop or stores, and he came to me. Y me dijo, ¿no quieres que te lea la mano? And this person came to me and they asked, do you want me to read your hand or your palm? Y le dije, no necesito que me leas la mano. And I said, I don't need you to read my palm. Yo ya sé cuál es mi futuro. I know what my future is. Usted sabe cuál es su futuro, ¿verdad? Now, do you know what your future is? No necesitamos adivinos que nos digan mentiras. Now, we don't need those who do sorcery to tell us lies. Ya sabemos cuál We es know nuestro futuro. how our future is. Ya sabemos quién está con nosotros. We know who is with us. Ya sabemos quiénes somos. We know who we are. Así que no necesitamos más. So we don't need any more. Si usted quiere seguir conociendo Now, if you want to keep knowing, a Dios, if you want to keep knowing God, que quiere conocer lo que necesita, lo que le hace falta, if you want to know what you need, what it is that you're missing, quiere conocer cuáles son sus errores, cómo debe de mejorar como cristiano, If you como want- cristiana. if you want to know what your mistakes are and how you can get better as a Christian, Usted no necesita divinos, usted lo que necesita es ir a la palabra de Dios que le enseña cuáles son sus errores, qué es lo que usted necesita. no, you don't need any sorcerers. You need to go to the word of the Lord, which La teaches you palabra what de you Dios need. nos corrige, The word of God corrects us. nos exhorta, It exhorts us. nos prepara It prepares us para el propósito, for the purpose, para la obra for the work que Dios preparó para cada uno de nosotros. that God prepared for each and every one of us. Usted es una persona con propósito. Now you are a person with purpose. Usted es una persona que está bajo el plan y la voluntad de Dios. Now you're a person that's under the plan, the will of God. Así que no necesitamos saber más. So we don't need to know any further. Y le dije a la persona, no necesito que me leas la mano. And I said to this person, I don't need you to read my palm. Y le dije, tú sabes que lo que estás haciendo no está bien. Do you know that what you're doing is not right? Le dije, si tú quieres saber algo de tu vida, busca a Dios. And I said to this person, if you want to know something about your life, seek God. Él te va a decir lo que está bien y lo que está mal de ti. He will tell you what's right and what's wrong with you. Y ella se fue, ya no me permitió seguirle hablando, se fue, agachó la cabeza y se fue. And so she took off. She bowed down her head and then she took off. Quizá dentro de nuestra mentalidad humana, hermanos, Now, maybe in our human mentality, pensemos que esas personas no merecen la salvación, we may think that these people do not deserve salvation, pero sí la merecen. but they do deserve Y it. nosotros como iglesia And we as a church, necesitamos interceder we need to intercede para que el Señor los alcance con el poder del Evangelio so that the Lord can reach them with the power of the gospel, y para que ellos sean libres de esas ataduras, de esos demonios.
and so that they can be freed from these bonds from the enemy, así como fueron libres los de Éfeso, just like those in Ephesus were delivered. que fueron libres de la potestad de Satanás, They were delivered from the power of Satan a tal grado que tuvieron en ellos la convicción to such a degree that they received the salvation. del arrepentimiento. They had the of repentance. Cuando oyeron la palabra del evangelio, creyeron Now, lo when que they- sus oídos escuchaban. When they heard the power of the gospel, they believed when their ears heard. Y cuando ellos creyeron en el evangelio, empezaron a confesar todo lo que habían hecho. And when they believed in the gospel, they began to confess everything that they had done. Y después de confesar lo que habían hecho, quemaron esos libros en fuego. And after they had confessed what they had done, they burnt these books. No se los regalaron a otra persona para que también la otra persona se contaminara con lo mismo. They did not go and hand the books over to someone else so that they would contaminate themselves with the books. Aunque esos libros representaban mucha riqueza económica, los quemaron. Although these books represented economical riches, they burnt them. Porque ellos entendieron que nuestra verdadera riqueza no está depositada en el dinero. Because they understood that our true wealth is not deposited in money. Nuestra verdadera riqueza no está depositada en casas lujosas ni en autos lujosos. Our true wealth is not found in luxuries or luxurious cars. Nuestra verdadera riqueza está en tener a Cristo en el corazón y ser libres Our true wealth is found in having Christ in our hearts de la and being esclavitud free del pecado from slavery to sin y de la potestad del maligno. and from the power of the wicked one. Y Pablo les dice, ustedes son ricos bajo la gracia y la misericordia de Dios. And Paul says to them, you are rich under the grace and mercy of God. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Santiago 4, versículo 6. Santiago 4, 6. Amen. We're going to read it. We're going to go to James chapter 4, verse 6. Sí, el 7, perdón. Santiago 4, 7. I'm sorry, it's actually James chapter 4, verse 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. And it says, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. ¿Cómo podemos pelear nuestras batallas espirituales? How can we fight our spiritual battles? Obedece al Señor. Obey the Lord. Sométete al Señor. Submit yourself to the Lord. Resiste al diablo. Resist the devil. ¿Qué es resistir al diablo? Now, what is to resist the devil? Es resistirte a tus deseos carnales. It is to resist your fleshful desires. Es no armar contiendas. It's to not build strife. Es no dejarte atrapar por el coraje, no dejarte atrapar por el rencor. It's to not allow yourself to be trapped by bitterness or your anger. Sométete a Dios, Now submit, resiste al diablo y el diablo huirá de ti. and it says, therefore, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Y los consejos que da el apóstol Pablo a Éfeso es orar en todo tiempo por todos los santos. And the advice that Paul gives to the people of Ephesus is to pray at all times for all the saints. Efesios 6:18. Ephesians 6:18. Usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. It says in Ephesians 6:18, it says, use the word of the Lord. Que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Ephesians 6:17, and it says, use the sword of the Spirit, which is the word of God. Usar el escudo de la fe. Efesios 6:16. And it says, and use the shield of faith, which is in Ephesians 6:16. Pelear nuestras batallas espirituales es orando. It says, fight your spiritual battles. Pelear nuestras batallas espirituales es obedeciendo. To fight our spiritual battles is to obey. Pelear nuestras batallas espirituales es usando la palabra del Señor. To fight our spiritual battles is
using the word of the Lord. Pelear nuestras batallas espirituales es usar el escudo de la fe. To fight our spiritual battles is to use the shield of the faith. Póngase de pie, por favor. Now, please stand up. Hermanos, sabemos que esta predicación fue de bendición para nosotros y para ustedes. Comenten que fue de bendición para ustedes. This sermon was a blessing for us, and we hope that was a blessing for you too. You want to comment what was a blessing for you? No olviden, hermanos, suscribirse a la página de Facebook y YouTube, compartir, que es muy importante. And again, subscribe to our YouTube page, like our Facebook page, and why not? Share our messages and videos. Si tienes una necesidad en oración, no olvides llamar al número de teléfono que sale en pantalla. If you need any prayer, or if you just want to touch someone, please call the number that's right here below. Hermanos, nos miramos en nuestro siguiente servicio en línea. And we'll see you next week on our church at home service. Bendiciones. Adiós. Blessings. Bye.